El Club Bilderberg nació en plena Guerra Fría. Su primera reunión oficial tuvo lugar del 29 al 31 de mayo de 1954 en la localidad holandesa de Oosterberg. Precisamente el nombre del grupo se decidió en ese encuentro y se debió al hospedaje que los acogió, el Hotel Bilderberg. Su propietario era el padre de la actual reina Beatriz, el príncipe Bernardo de Holanda, estrechamente relacionado con los altos cenáculos financieros y políticos occidentales, como hombre fuerte de la casa de Orange-Nassau, a la que pertenece la familia real de Holanda. El príncipe, que estaba vinculado a la Shell Oil y a la Société Généralité de Bélgica, un holding internacional, fue el anfitrión y maestro de ceremonias de esta primera cita, pues en parte fue él quien promovió la formación del club. Los periodistas declaraban sobre él que era un hombre sin escrúpulos. En su juventud fue un miembro activo de los nazis. Él dijo que fue forzado, que no tuvo más remedio, pero eso era falso. Al príncipe Bernardo de Holanda se le atribuye la autoría de Bilderberg, porque desde el inicio fue el encargado de realizar las gestiones diplomáticas necesarias para unir las voluntades. Pero su auténtico impulsor o su creador en la sombra fue el multimillonario David Rockefeller, que entre otras muchas cosas es masón. A Rockefeller le gusta ser conocido por su labor como mecenas y hacedor de obras benéficas a través de la Fundación Rockefeller. Según el periodista Henry Coston, Rockefeller y la banca de los Estados Unidos enviaron como emisario al financiero Joseph Rettinger, judío de origen polaco y miembro de la masonería de Suecia, para que persuadiera al príncipe de la conveniente creación de Bilderberg. Personaje intrigante, Joseph Rettinger fue una pieza imprescindible en la cimentación de la unidad europea. El príncipe Bernardo y Rettinger eran incapaces de poner en práctica por sí solos un proyecto de tal envergadura. Para ello, necesitaron una plataforma financiera que encontraron en la multimillonaria familia inglesa Rothschild. Una vez obtenido el sostén de la banca en el año 1952, el incipiente grupo llamó a las puertas de David Rockefeller. Al mismo tiempo tentaron al por entonces director de la CIA Walter Bedell Smith, al senador Jacob Javin y, por supuesto, contaron con el apoyo del omnipresente Henry Kissinger. En las reuniones de Bilderberg es donde verdaderamente se articula el destino del mundo. El club se vale de otras organizaciones secretas de características similares para solidificar sus estrategias. A ellas, a estas reuniones, no acceden testigos indiscretos, ni periodistas, y algunas hace poco que han empezado a admitir mujeres. Pese a lo que muchos señalan, no es un club de naturaleza satánica, ni siquiera absorto en místicas ni conspiraciones globales. Sus objetivos se resumen en uno: el cercenamiento progresivo de las soberanías nacionales y su transferencia a instituciones de carácter oligárquico y transnacional. Como manifestó Rockefeller, su fin es alcanzar una soberanía supranacional de la élite intelectual y los bancos mundiales, que seguramente es preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. El grupo elige a personalidades internacionales que ya están o que luego llegarán a las más altas cumbres del poder en sus respectivos países. Entre sus selectos miembros se hallan banqueros, grandes financieros, príncipes, gobernantes. Se considera que un tercio de sus miembros pertenece al mundo de la política y el resto al de las finanzas, los medios de comunicación y la industria. Todos juran estrictamente no hablar del contenido de sus reuniones ni de las decisiones alcanzadas con nadie, y al contrario de lo que algunas fuentes apuntan, no acuden a nivel personal. De no ser por la posición prominente que ocupan en la sociedad, no estarían allí. Son hombres de influencia capaces de poner en práctica dentro de su ámbito laboral y social las decisiones consensuadas en sus encuentros. Cristina Martín, la joven periodista que ha tenido el valor desde hace unos años de meterse de lleno en el meollo de la cuestión, en investigar a los más poderosos del mundo que están creando un nuevo gobierno mundial para manipularnos o controlarnos a todos. Pues resulta que de un día a otro la crisis del clima tenía la culpa de todo. La culpa del hambre, la culpa de los terremotos, la culpa... Hay que buscar un culpable. ¿Para qué? Para que después aparezca el Salvador. El Salvador, en este caso, era Al Gore. Resulta que Al Gore no se conformó con hablar solamente de la crisis. La estrategia era esa, la crisis climática. Pero después ha estado hablando de política, ha estado hablando de que va a solucionar tal cosa. Pues lo mismo ocurre con la crisis financiera. Ellos han creado la crisis, son los dueños del dinero, lo han retirado del mercado. Nadie tiene dinero, todo el mundo está con la psicosis y ellos, gracias al gobierno mundial, al nuevo orden mundial, nos van a salvar. ¿A cambio de qué? Pues de que todos vamos a ser esclavos de un sistema.
ya somos muy esclavos, sin que nos demos cuenta. Es una nueva forma de esclavitud. Somos esclavos de una hipoteca, que de un día a otro nos suben los tipos de interés y nos quedamos sin casa porque no tenemos que pagarla. Somos esclavos de las modas. Somos esclavos de lo que se llama lo políticamente correcto. Y a partir de ahí no busques en los medios de comunicación, los más medios, los grandes medios de comunicación, un discurso diferente. Me decías ayer que el Club Bilderberg, por ejemplo, o es o ha ayudado a llegar a Obama. ¿Eso ha ocurrido en otras partes del mundo? Es decir, ¿el presidente del gobierno de un país puede haber sido impulsado, como hacía en su tiempo el Opus Dei, por ejemplo, por el Club Bilderberg? Sí, ha ocurrido en Gran Bretaña con Tony Blair, ha ocurrido con primeros ministros de Exteriores en Italia, con Ruggiero, ha ocurrido en las partes occidentales, ha ocurrido en Irak, con la guerra, quien pusieron pues al que estaba... Ocurre porque ellos manejan, quitan y ponen presidente. Tengo serias sospechas, y más que sospechas, confirmaciones de que fueron los que asesinaron a Kennedy. Kennedy, tú sabes que empezó a hablar contra Kennedy, tú sabes que empezó a hablar contra las sociedades secretas. Sí. Y empezó a criticar que los secretos no deben existir en las sociedades libres. Otras cosas habría detrás, pero Kennedy desapareció. Es muy fuerte lo que voy a decir, ¿promueve o ayuda a que el terrorismo islámico funcione? Para conseguir también un clima de terror para controlar también al mundo. Pues según todos los indicios que encuentro, la tesis es que sí, y como hemos hablado de masonería, para mí Bilderberg es la masonería actual. Son los herederos de las tradiciones antiguas de Illuminati, verdaderos Illuminati, no los Illuminati de la ciudad de Sevilla, sino gente con poder que utiliza a esos Illuminati de ciudad para captar a gente y para... Deja más claro la pregunta. es muy peligrosa. Es una suposición ficticia para una película. Los Bilderberg pueden haber provocado que el 11S existiera, pueden provocar que exploten trenes un 11 de marzo en Madrid o en Londres, un atentado para que gane un partido u otro o un político en concreto cercano a ellos llegue al poder. Sí. Te queda claro. Me ha quedado clarísimo. Yo creo que al espectador también le ha quedado clarísimo. Este club va intentando destruir casi todas las raíces democráticas o criterios de solidaridad o de lo que va o de grupo para ser unos pobrecitos tontitos, escuchemos y obedezcamos para salir de las crisis económicas, ecológicas o sociales. Que no solamente es un único gobierno mundial, sino un mercado global y una única religión. Gorbachev, que también está metido en el Club Bilderberg, pues se ha encargado de redactar la Carta de la Tierra, que es la Carta de la ONU, que sería la religión de la nueva era, una única religión para el mundo. Y entonces me gustaría leértelo. Mira, dice: la Carta de la Tierra es el manifiesto de una nueva ética para el nuevo mundo, un decálogo de la nueva era. Se trata de un código de comportamiento y creencia universal que comenzará a regir el mundo desde el año 2000. O sea que está ya desde hace 8 años. Estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida. ¿Te suena esto? Tú puedes observar la sociedad y sabes qué está pasando esto. La juventud... ¿Y eso dónde lo publica? En la ONU. En la ONU, pero como nosotros no nos llegan estos mensajes, los periódicos no informan... Vamos a dar a entender, según tu investigación, que la ONU puede ser el despacho grande de los Bilderberg. Pues claro. No. El mecanismo que usaremos para esto será la sustitución de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta carta o Constitución de la Tierra. Lo que no le interesa al Club Bilderberg es que la gente normal, corriente, sencilla, como tú, como yo, como cámara, pensemos. Ellos no quieren que pensemos, por eso nos lo dan todo triturado, nos lo dan todo hecho. En los medios de comunicación los líderes de opinión nos dicen qué es lo que tenemos que pensar, en las series juveniles le dicen a los jóvenes qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que hablar, cómo se tienen que vestir, qué es lo que debe importarles. Nos lo dan todo hecho. Entonces, si tú y yo estamos pensando, hasta ahí ya estamos sobrepasando los límites, ¿no? ¿De verdad le podemos decir al espectador que está ahora viendo este programa
que sus dirigentes, no todos, no generalicemos, ¿vale? No generalicemos. Son unos hipócritas que lo que están es utilizándolos y ve mañana a trabajar, porque pasado mañana no va a haber trabajo porque el Club Bilderberg va a decidir que tu empresa no nos sirve y no está en nuestros cánones y va a desaparecer. O vas a ir al colegio o vas a ir a la escuela y esta asignatura va a cambiar porque el Club Bilderberg ha decidido que la editorial tal meta estos conceptos en el nuevo libro de lenguaje o de historia o de... Así funciona. Es así. Así funciona. Pero como ellos quieren que tengamos miedo, nosotros no tenemos miedo. Nosotros somos seres humanos. Ellos no quieren que sepamos el poder que tiene un ser humano y todas las capacidades. Nosotros podemos pensar y podemos ser libres y nos podrán quitar la libertad y nos podrán convertir en esclavos, pero jamás nos pueden quitar el libre albedrío.